the depths of cyberspace, where legends reside. A YouTube channel emerges with power and pride. Dark existence, they call it a force to behold. Video games and Xbox, their stories unfold. Controllers in hand, they journey through the night, conquering virtual worlds with all their might. From Halo to Assassin's Creed, they fight the good. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Dark Existence y estamos aquí para hablar del apasionante mundo de los videojuegos, aunque en mi caso enfocado principalmente en la plataforma Xbox. Nos encontramos a día de hoy en las vísperas y a unas pocas horas de que se estrene mundialmente el videojuego Hellblade 2. Sin embargo, yo en este momento voy a hacer un video un poco reflexivo, un poco para saber de dónde viene toda la información sobre la rentabilidad de Game Pass, del servicio de suscripción de la plataforma Xbox en general y sobre todo del número de usuarios de Game Pass, porque hay mucha desinformación al respecto, que si Game Pass no es rentable, que la cifra de jugadores de Game Pass ha ido disminuyendo con el tiempo, cosa que yo he llegado a afirmar en algún momento. Sin embargo, creo que me estoy dando cuenta de que he estado equivocado y que pues los números como tal no han disminuido, y eso lo vamos a demostrar el día de hoy con varias noticias e informaciones que he encontrado en redes y en publicaciones que se han hecho al respecto, sobre declaraciones y sobre documentos filtrados por parte de Microsoft en esto de los juicios de Activision Blizzard King con la FTC. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de todo esto que traigo para hoy, a ver si de una u otra manera tratamos de darle un poco de sentido a todo esto de la rentabilidad y de lo que ha declarado una y otra vez Phil Spencer, que es casi que el abanderado en este tipo de declaraciones con respecto a la rentabilidad o no del servicio Game Pass. Así que vamos a mostrar lo que tenemos el día de hoy y vamos a comenzar en este caso con un artículo del medio Tweakdown. En este caso nos escribe Derek Strickland sobre las ganancias de Xbox que se revelan en una nueva filtración de la FTC. Y acá es muy elocuente lo que se muestra, porque nos muestran incluso un gráfico en el cual pues se habla sobre, en este caso, los beneficios que tiene en este caso la división de videojuegos de Xbox, que nos hablan en este caso total de ingresos de 13 billones, esto fue para el año 2022, y nos hablan de un margen de contabilidad de 1.5 billones, y que pues es lo que refleja los beneficios, y lo vamos a ver en la propia en la propia declaración que hizo Phil Spencer a los medios en ese momento, o a la FTC, porque cuando le preguntaron qué significa AM, que es esta línea que está acá, qué significa el margen de responsabilidad, y Phil Spencer respondió porcentaje de margen de responsabilidad, sí, y quien le pregunta además, ¿es eso una ganancia? Y Phil Spencer le responde, es el porcentaje de sus ingresos que mantiene como ganancia, sí. Era en ese entonces considerado como beneficios, y que más adelante podemos ver que es la única declaración con respecto a porcentaje de ganancia que representa el negocio de Xbox que tenemos claro que ha dado Phil Spencer, y ha dicho que el negocio de Xbox hoy funciona con un margen de beneficio de un solo dígito. Eso quiere decir que está entre el 1 y el 9% de ingresos o de beneficio neto como tal. Y esa es la única información, y que más o menos se corresponde con lo que tenemos en el gráfico, porque si tenemos que el margen de contabilidad, como lo ponen ellos, o el AM, del cual se referían en la entrevista, era de 1.5 billones, de esos 13 billones que se habían ingresado de total de ingresos del año fiscal 2022, pues tendremos que es más o menos un 9-10%, quizás un poco más. Y esto hay que recordar que este gráfico es del 2022, pero la declaración de Phil Spencer se da durante 2023. Es decir, que a lo mejor ese margen bajó un poco de este más de 10% que era acá a un margen de un dígito, como lo ha respondido en este momento, que pues en este caso ya vimos que en el año fiscal 2022 es a lo que corresponde al gráfico, pero Spencer dice que el negocio de Xbox hoy, es decir, en el momento que él declara esto, que es por allá por el año 2023, si no estoy mal,
debe haber estado por ahí por mediados de 2023 cuando se dio esto de la FTC. Pues ahí fue cuando se declaró por parte de Phil Spencer que en este caso el negocio de Xbox funciona con un margen de beneficio de un solo dígito. Y eso es lo que conocemos, la única declaración importante que se conoce de Phil Spencer dando cifras específicas del margen de beneficios. De resto, hemos tenido ya otras declaraciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este caso Tom Warren nos trae en su cuenta de Twitter que dice que Phil Spencer confirma en Wall Street Journal que Xbox Game Pass es rentable para Microsoft. Rentable. Y cuando digo rentable, lo dice, a ver, lo sacamos directamente del tweet en inglés que habla, en este caso, pues, habla de que es profitable. O sea que eso Google automáticamente lo traduce como rentable, como lo pueden ver acá abajo. Y a ver, no dice sostenible, como han dicho por allí, han llegado a decir por allí ciertos canales, letrados, profesores, ese tipo de cosas que hablan es de sostenibilidad. Y cuando Phil Spencer lo que ha dicho es rentabilidad, dice que es profitable, o sea que es rentable. Y que cuando vamos al diccionario de la propia Google, nos enteramos, sin hacer nada más escribiendo profitable in Spanish translation, y te lo traduce automáticamente como rentable, como pueden estar viendo acá. Así que de esta manera, pues, a ver, lo ha dicho Phil Spencer nuevamente. Para nosotros el negocio es profitable, o sea, rentable, y que si bajamos un poco más, encontramos que otros significados que tiene la palabra profitable, además rentable, provechoso, sí, lucrativo, es decir, simplemente que da ganancias. Eso es lo que traduce la palabra profitable. Y que el artículo en este caso de Tom Warren, es este que está acá, que nos dice, nos vuelve a poner la palabra profitable, que es la declaración que hace Phil Spencer, es decir, que es rentable, y que en este caso, pues, dice además Phil Spencer que el negocio de Game Pass representa, como lo pueden ver acá, un 15% de lo que es representa el 15% de lo que es el de contenidos y servicios dentro de toda la división de Xbox. Y eso, a ver, también va, porque hay personas que dicen que el modelo de negocio de Microsoft se sustenta en el Game Pass cuando solo representa el 15%. Es decir, no es tanto, o sea, no representa tanto dentro del modelo de negocio de Xbox. Sí que es una parte importante, pero hay que recordar que todo lo que es contenido y servicios, el máximo porcentaje de esas ganancias que le entra a Microsoft es por microtransacciones y por ventas dentro de la propia tienda. Y solo el 15% de todo lo que entra dentro de contenido de juegos y servicios es lo que proviene del Xbox Game Pass. Y eso hay que tenerlo bien claro. Luego tenemos que durante el mismo año 2022 tenemos una declaración más de Phil Spencer, porque es otra más que ha dado, donde nos habla de que dice que nuevamente Game Pass es profitable, o sea que es rentable, y que se gasta alrededor de $1 billón para añadir contenido de terceros en un año. En un año entero, Microsoft gasta $1 billón en traer contenido de terceros al servicio Game Pass. Y como, a ver, ya hemos visto, nuevamente nos traemos a este gráfico, como ya hemos visto, el total de ingresos es de 13 billones. De esos 13 billones se gasta $1 billón en traer contenido de terceros al servicio Game Pass. Solo $1 billón de esos 13 billones que le ingresan o le entran a Microsoft por contenido y servicios, o por el total de ingresos de todo lo que es la división de gaming de Microsoft. Solamente se gasta $1 billón de esos 13 billones que le entran, que le ingresan. Es decir, a ver, es difícil decir la verdad, y yo no entiendo cómo hay gente todavía que sostienen que el Game Pass da pérdidas cuando tienes que, pues, de 13 billones que te entran, solamente gastas $1 billón en traer juegos de terceros, que sí, que gastas más en tus juegos, que gastas más en otras cosas, pero estás obteniendo un margen de ganancias de $1.5 billones sobre unos 13 billones de ingresos que estás teniendo, lo cual pues es bastante significativo, como podrán ver. Y además pues tenemos nuevamente, bueno, ya esto lo hablamos, pero
la última declaración que tenemos de Phil Spencer, porque esto todo se ha dado en el año 2022, sobre todo a finales de 2022, pero este mismo año 2024 tenemos una declaración más de Phil Spencer, porque cuando habló ante el medio Polygon, donde habló de las consolas portátiles, donde habló de los juegos multiplataforma y todo este tipo de cosas, es cierto que el enfoque se dio sobre esos temas principalmente, pero se dejó pasar por alto una declaración que dio Phil Spencer que es muy importante, pero muy importante, porque lo tengo resaltado más abajo, porque son 3 líneas nada más. Pero en estas 3 líneas, Phil Spencer da en el clavo. Dice cómo es la situación actual. Dice, somos un negocio. Lo hemos dicho o lo he dicho una y otra vez. No puedo permitirme el lujo de no tener que administrar un negocio rentable y en crecimiento dentro de Microsoft. Y eso somos hoy. Nuevamente, Phil Spencer vuelve a admitir, vuelve a declarar que el negocio de Microsoft Gaming, la división de videojuegos de Xbox, es rentable y en crecimiento. Lo vuelve a decir en este año 2024 y todavía hay gente que cree o que presume o que se imagina o que sueña con que la división de Xbox no es rentable, que da pérdidas. Y no, el problema no es que dé pérdidas, el problema es que no está dando las suficientes ganancias que ellos esperan y que los accionistas esperan y que las altas esferas dentro de Microsoft esperan en función de todo lo que han invertido en el negocio de videojuegos. Y eso se comprende, o creo yo que puede llegar a comprenderse, pero el problema no es que el negocio no sea rentable, porque no es la realidad. La realidad es que el negocio de Microsoft es rentable. Y por último, de lo que vamos a hablar en este video es sobre lo que tanto se ha hablado sobre las cifras de suscriptores a Xbox Game Pass, porque hay cosas acá que no se han dicho y que se están desinformando, y que hasta yo debo admitir que he sido parte de esa desinformación, porque yo he tenido yo he tendido a pensar sí, últimamente he llegado a pensar que la cifra de suscriptores de Game Pass, en lugar de subir, lo que ha hecho es bajar, y eso no es cierto, eso no es del todo cierto. Y lo vamos a comprobar simple y llanamente con un gráfico que yo sé que se ve muy pequeño y sé que, pero no hallo cómo más ponerlo de una manera que se vea. Pero esto es lo que ocurría con Game Pass en el año 2022. Tenemos, como pueden ver, si es que pueden ver, un total de usuarios activos mensuales de 112 millones, de los cuales en consolas se encuentran 51.3 millones. Y de esos que están en consolas están activamente jugando unos 48.7 millones. Y de los cuales 39.7 millones son usuarios monetizados. Ahora, quiere decir que esos 39.7 millones son usuarios que pagan un servicio de suscripción. No, lo vamos a ver más abajo. ¿Cuáles son el total de usuarios que están suscritos a un servicio en consola? En total son 33.6 millones. Esto es en consola. Esto no abarca PC. Y esto lo digo porque en todas las declaraciones que ha hecho Microsoft, ellos siempre han separado a los usuarios de consola de los usuarios de PC. Y yo creo que con esta cifra que acaba de dar Sarah Bond hace unos pocos meses, cuando se discutió en el podcast de Xbox sobre la llegada de los juegos de First Party de Xbox a plataformas rivales como PlayStation y Nintendo, pienso que cuando se dio la cifra de 34 millones se dio también sin tomar en cuenta los usuarios de PC Game Pass. Ahora, ¿cuáles sí se tomaron? Los usuarios de Gold. Y es que en este gráfico podemos ver que de esos 33.6 millones, 11.7 eran usuarios de Gold y 21.9, y esto es el año 2022, 21.9 eran suscriptores de Game Pass. Pero ¿qué más podemos sacar de este cuadro, que es una imagen filtrada de esa documentación durante los juicios de la FTC con Microsoft y la compra de Activision Blizzard King? Que podemos sacar también cuánto pagan esos usuarios, porque el promedio de los usuarios que pagan Live Gold, que hay que recordar que es un servicio que cuesta $10 mensuales, pero el promedio que cada usuario paga es de $6.10 al mes. ¿Y por qué no son $10 al mes? Porque el Live Gold cuesta $10 si es mes a mes, pero si es el año completo te cuesta $60. Entonces, sacando en promedio entre los que pagan mes a mes y los que pagan el año completo, pues te da, o por lo menos esa es la cifra que le da a Microsoft, de $6.10.
Pero lo más sorprendente es de los usuarios de Game Pass, porque los usuarios de Game Pass, que es un servicio que cuesta entre $10 mes a mes cuando es Game Pass de consolas o de PC solamente, aunque los de PC no están incluidos acá. De hecho, eso me olvidó mencionar, que cuando hablan de Game Pass acá está muy pequeño, pero dice excluyendo a PC. Están fuera de esta ecuación los usuarios de PC, están solo tomando en cuenta los de consolas. Entonces tenemos en cuenta que para usuarios de Game Pass de consolas, que tenemos dos planes básicamente: el Game Pass de consola como tal, que cuesta $10 mensuales, y el Game Pass Ultimate, que cuesta entre $15 y $16 mensuales. Pues para ellos el promedio que paga cada suscriptor de Game Pass es de $9.26 mensuales. Eso incluirá, me imagino, que personas que cambian del Gold al Game Pass Ultimate, a personas que pagan códigos en páginas que los consiguen más baratos, a personas que pagan, pues bien sea mes a mes la suscripción o que la pagan cada 3 meses, lo que sea. Cada usuario paga en promedio un total de $9.26 por mes, lo cual pues es una cifra que yo considero bastante alta, porque a ver, siempre hemos sabido que hay triquiñuelas, hay que esto, hay que lo otro, para buscar la manera de ahorrar unos cuantos centavos en la suscripción a Game Pass Ultimate o cualquiera de los servicios. Pues resulta que cada usuario a final de cuentas paga alrededor de $9.26 mensuales. ¿Y a dónde quiero llegar todo esto? Que en ese momento la cifra entre Gold y Game Pass estaba en 33.6 millones. Y eso quiere decir que entre finales de 2022 hasta la cifra que acaba de dar Sarah Bond, los suscriptores han aumentado en unos, vamos a poner, 400,000 nuevos suscriptores. Es decir, la cifra que ha dado Sarah Bond, que es de 34 millones, es mayor a esta. Y esa tampoco incluye a los usuarios de PC, o es por lo menos lo que yo puedo llegar a concluir, porque Microsoft, cuando da la cifra de suscriptores de Game Pass, nunca incluye a los suscriptores de PC. Yo me acuerdo que en el momento en que se filtraron, o en el momento en que el CADE de Brasil dio su decisión, en ese momento también se reveló una cifra de usuarios de Game Pass y que en algún punto decía que no se incluían los usuarios de PC. Y en este gráfico que estamos viendo tampoco se incluyen. Entonces yo infiero de todo esto de que en la cifra que ha dado Sarah Bond tampoco están incluidos los usuarios de PC Game Pass. Hay que recordar que ese momento, esa declaración, esa rueda de prensa que se dio, o ese podcast que se dio, iba enfocado en el ámbito de las consolas. Ahí no se habló absolutamente nada de PC. Se habló de nuevo hardware, se habló de juegos del ecosistema Xbox que llegan a otras plataformas rivales. Se habló solo del usuario de consolas. Entonces mi interpretación es que en ese momento se dio una cifra de 34 millones que corresponde solo a usuarios de consola, sumando a los del Game Pass Core y los del Game Pass Ultimate, que pues teniendo que si fue de 34 millones, pues obviamente tendríamos pues esta cifra de la cual acabamos de hablar. Es decir, que pudiéramos estar ante una situación en la cual la cifra de usuarios de Game Pass ha aumentado de 33.6, que era a finales de 2022, a 34 millones. Es decir, solamente 400,000 nuevos clientes o suscriptores de Game Pass, pero que en definitiva ha aumentado la cifra de suscriptores, o por lo menos eso es lo que yo puedo llegar a interpretar de todos estos números que acabamos de mostrar y de toda esta información que acabamos de traer, en la cual pues también te he dicho, y lo vuelvo a decir nuevamente, de que el negocio de Game Pass, duélale a quien le duela, es rentable, da ganancias, y que Microsoft y que Phil Spencer lo han dicho por activa y por pasiva, que son un negocio rentable, que son un negocio en crecimiento, pero que bien es cierto que no están obteniendo el crecimiento que ellos han querido o que han proyectado. Pero eso no quiere decir que no haya crecimiento, eso no quiere decir que no haya ingresos o que no haya beneficios, porque lo que se busca a final de cuentas es tener beneficios, y que esos beneficios pues obviamente no están siendo lo que ellos están esperando, pero que a fin de cuentas sí que hay beneficios y sí que tenemos una división de videojuegos rentable dentro de Microsoft. Ahora que la quieren rentabilizar aún más, pues es obvio, es lo que están buscando y son los pasos que están dando para, en este caso, traer juegos a otras plataformas, todos los movimientos que se han dado, y pues bueno, eso es lo que va a venir. Así que bueno, de esta manera, con esta explicación voy a dar por finalizado este video. Vamos entonces ya a pasar la parte final del mismo.
Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a lo que viene siendo el negocio de Microsoft y de la división de Xbox sobre la rentabilidad de Game Pass y sobre todo sobre el número de suscriptores a Game Pass, que pareciera, según estos datos aportados, que la cifra va en aumento, muy lento, sí, no un crecimiento como el que ellos esperaban, pero tampoco hay una disminución como tal en el número de usuarios. Y nuevamente hemos dicho y hemos aclarado acá que definitivamente, según propias declaraciones de Phil Spencer y que se ha podido ver en documentos filtrados y pues obviamente en testimonios que se han dado, pues que esta división es rentable, aunque algunos nos quieran hacer vender de que no es rentable sino sostenible, o que usan argumentos y palabras tan sofisticadas que a lo mejor no entran en el entendimiento de muchas personas como nosotros, pero que cuando vas a las declaraciones, vas a lo que han dicho, te encuentras con que una y otra vez han dicho que la división de videojuegos es rentable. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al video. Te recuerdo además que tienes la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Dark existence, the legends of the screen. Xbox warriors fulfilling every